¿no? Pero bueno, son 4 candidaturas. Echaíz, ¿no? La congresista Gladys Echaíz también está, digamos, dentro de este bolo, pero lo curioso es lo que ha comenzado a surgir en el Congreso, estas amistades, estos conversados, ¿no? Estas alianzas, muchas veces que uno no se podía imaginar, pero por la mesa directiva creo que es importante lo que está pasando y lo que no se ve en cámara, ¿no? Los acuerdos bajo la mesa y estos grupos o bancadas enfrentadas, ahora pues lo vemos en buenas conversaciones, ¿no? Desayunando juntos, conversando bonito, entre abrazos y pronto tal vez besos. Es que yo creo que finalmente, Edwin, lo que va a prevalecer en el Congreso es asegurar los 4 años que faltan, ¿no? O sea, eso, yo creo que ellos están más preocupados en eso, porque al mismo tiempo siempre van a desear impulsar una vacancia, ¿no? Probablemente la tercera, pero también estarían analizando los efectos, porque el tema de la vacancia, si prospera, ya cobraría también relevancia que se van todos. Entonces ahí tendrían que hacer un cálculo político, ¿no? Y no quieren irse. Claro, además que dentro de lo que está pasando en el Congreso, todavía el tema de Palacio de Gobierno, el Ejecutivo y sobre todo el presidente Castillo está caliente. Las investigaciones, también en estos días ya la Fiscalía, este fin de semana, yo creo que los programas dominicales soltarán nueva información porque se sabe, hay nuevos testigos, hay nueva información y cada semana esto se va actualizando, refrescando la información, ¿no? Aparte de todo esto, aparece otro personaje. Si bien ha salido de prisión recientemente Antauro Humala, pero ya se ha puesto a trabajar. ¿En qué sentido? En que va a presentarse como candidato presidencial para las próximas elecciones. Y Antauro Humala ya comenzó a viajar, incluso a sumar a toda esa gente que tenía desperdigada en distintos puntos, y yo creo que va a ser un actor no solamente importante, sino uno de los actores principales. Por lo visto está bien financiado, ¿no? Antauro. Bueno, ahí está uno de los hermanos Acuña, ¿no? Sí, pues. Pero además otros empresarios van a aparecer en el camino, como lo dije en un momento en un programa anterior, ¿no? Si Antauro Humala ha logrado tener financiamiento estando en prisión, obviamente que estando fuera de prisión va a tener más facilidad de conseguir ese presupuesto. No te olvides que desde el punto de vista administrativo tiene que saldar la reparación civil para que quede expedito a la candidatura. ¿Quién pagará eso? Así es. Ahora, regresando a la mesa directiva del Congreso, he estado leyendo bastantes noticias, ¿no? Bastantes medios, y lo que sorprende es una realidad, porque en el programa anterior lo tuvimos aquí al congresista Guido Bellido y le preguntamos, ¿no?, si él aspiraba, ¿no?, a la presidencia del Congreso, y dijo que en este momento no. Y al siguiente día, curiosamente, sale elegido por la bancada, porque fue luego de una reunión y una votación interna de la bancada de Perú Libre que eligieron a Guido Bellido para ser el candidato de Perú Libre para la mesa directiva, ¿no? Pero no es solamente, y esto creo es bueno señalarlo, no es solamente elegir al nuevo presidente del Congreso, es elegir también al posible presidente del Perú. Claro, porque esto es como un juego del gran bonetón. Yo me río porque recuerdo que en la época de la ex presidenta Mari Carmen Alba, esta señora soñaba con eso y mira, se esfumó su posibilidad. Y yo estoy seguro que la señora Camones también probablemente en algún momento dijo, me tocará a mí. Y ahora mira. Entonces, el presidente que sea elegido o la presidenta, yo creo que ahí podría estar el bolo, ¿no? Es muy improbable que lo... ¿Cómo ves en ese sentido a la doctora Echaíz dentro de este bolo? Bueno, es que la doctora Echaíz, en realidad, ella demuestra, ¿no?, realmente no solamente imparcialidad, porque a pesar que ha estado en una bancada muy opositora al gobierno, ella guardaba siempre la distancia, no por educación, simplemente porque es una persona ligada al derecho y coherente. Entonces se ha ganado el respeto, no solamente del propio Congreso, a pesar que tiene muchos adversarios, sino de la opinión pública, ¿no? Y yo creo que ella sí nos daría una garantía de una mesa directiva ponderada, porque es claro que la mesa directiva tiene que cuestionar al Ejecutivo y fiscalizar. Claro, pero suena bonito lo que dices, pero la pregunta principal es, ¿tendré el apoyo del Congreso?
Eso es lo paradójico. Tú sabes que el Congreso finalmente a veces se tira para atrás. Lo hemos visto en las votaciones de las vacancias, ¿no? Ahora, el otro personaje que yo creo que es poco simpático, ¿no? Es el congresista Quiabra. El congresista Quiabra es una persona que también goza de cierto prestigio, a pesar que él es muy frontal. Vamos a decirlo, que no es muy político, ¿no? Él es de formación castrense, pero el general Quiabra sí también ha mostrado de alguna manera coherencia, porque él cuando opina una cosa, independientemente que quede mal con un sector u otro, se mantiene en su línea, ¿no? Y eso es lo que ha demostrado. Entonces, creo que el congresista Quiabra sería un presidente del Congreso que puede demostrar garantías con respecto a la línea, pero en el fondo no lo veo tampoco muy conciliador. Claro, ¿no? Exacto, y quería mencionar sobre eso, digamos, dentro del ambiente congresal, creo que no cuenta con el apoyo, ¿no? Al contrario, hay una especie de resistencia, hay un distanciamiento con el congresista Quiabra, pero hasta el último minuto nada puede estar dicho. Claro, claro. En estos casos, en la política, en la elección de la mesa directiva del presidente del Congreso, es como en el fútbol. Claro, claro. ¿No? Hasta el último segundo y que se toque el silbato, no sabemos quién puede ser el ganador. Porque, repito, la dinámica que tiene este actual Congreso, como otros congresos, es impredecible, muchas veces, ¿no? Continuando, viendo el perfil de cada congresista o candidato a la presidencia del Congreso, ¿qué te dice Guido Bellido? Un Guido Bellido que lo hemos notado en la semana pasada, cuando lo tuvimos aquí entrevistando, más diplomático, más conciliador. Guido Bellido ha sufrido una reingeniería, está más edulcorado. Y lo vemos no solamente con capacidad de sostener un debate, un diálogo político, ¿no? Más allá de eso lo vemos con una actitud, como mencionas, conciliadora, que podría dialogar con todos los opositores sin ningún problema. La pregunta es también al mismo tiempo que el partido detrás de él, ¿qué tanto lo apoyaría, ¿no? Como presidente del Congreso, porque creo que él nos da la impresión que en esta nueva etapa de su vida política no quiere confrontarse, me parece, pero es a título personal de él. No sabemos si va a seguir la consigna de Perú Libre. Sería un papel totalmente distinto al que tuvo cuando fue premier, porque recordemos que cuando fue premier era más de confrontar, de salir al frente, de responder fuerte. Sí, sí. En cambio, en el Congreso, el manejo del Parlamento tiene otra dinámica, y en ese sentido lo que a mí me ha sorprendido en el caso de Guido Bellido es que tiene aceptación dentro del propio Congreso. Sí, sí, sí. ¿No? Incluso tiene el apoyo, por lo que sé, de algunos congresistas fujimoristas, que no tendrían nada que ver con Perú Libre, pero en una entrevista a Vladimir Cerrón, ¿no? Como por un diario extranjero, leímos que puede coincidir en algunas cosas con el fujimorismo, pero no con los caviares. No, con los caviares sí, de alguna manera mantiene la línea, al igual que que Cerrón, ¿no? Pero yo creo que él ha sabido construir o tejer buenas relaciones, no solamente laborales, sino amicales con algunos parlamentarios, y eso se nota, ¿no? Ahora, un detalle importante, desde que la prensa ya ingresa al hemiciclo, sí, ya podemos de alguna manera enterarnos, ¿no? De entretelones, porque todos sabemos que la señora Mari Carmen Alba fue la que vetó a la prensa. Bloqueó a la prensa, exacto, un bloqueo, ¿no? Evidente, ¿no? Ya sabemos por qué, porque todas las negociaciones, los acuerdos bajo la mesa, ahora es diferente. Por eso, ahorita hay una especie de revuelta con estas listas que se mueven por aquí y por allá, y definitivamente los periodistas nos van a dar las últimas en los últimos días. Así es. Vamos a ver un informe que ha preparado Luis Felipe para entender un poco lo que está pasando en el Congreso, en el Ejecutivo, ¿no? Y con lo que se viene, porque se habla además de una decisión que tendría el presidente Castillo bajo la manga. ¿Y cuál es eso? Nada más ni nada menos que el cierre del Congreso. ¿Será posible eso? ¿Se atreverá? Están preocupados algunos sectores, ¿no? Porque en realidad ¿se atreverá? Mucha gente dice, el presidente Castillo, ¿tendrá los pantalones para cerrar el Congreso? Vamos con el informe. Esta noche, en Lima Gris, un nuevo cierre del Congreso. La única forma de revocar un periodo parlamentario es mediante la disolución del Congreso. Esta posibilidad, que es familiar en la política peruana, ha empezado a rondar desde hace algunos meses, y en especial desde hace unos días. Recordemos que el primero que dio un golpe al Parlamento fue Augusto B. Leguía, y luego siguieron otros dictadores, hasta llegar al último del siglo XX, Alberto Fujimori,
que decidió un 5 de abril de 1992 sacar los tanques a las calles limeñas y desalojó a los representantes de las dos cámaras que hasta ese momento existían. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Ya en el siglo XXI, el 30 de septiembre de 2019, Martín Vizcarra disolvió el Congreso sin sospechar que el nuevo Frankenstein parlamentario creado por él le bajó el dedo el 9 de noviembre del año siguiente y lo vacó por incapacidad moral con 105 votos a favor. Posteriormente, ya instaurado el régimen del profesor Pedro Castillo, las fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo nunca cesaron, porque desde que el Chotano ingresó a Palacio de Gobierno, desde el Parlamento las bancadas conservadoras orquestaron toda una cruzada para vacarlo. Incluso aprobaron una ley que limitaba a Castillo la prerrogativa para disolverlos. Aquella norma modifica las facultades del gobierno de pedir un voto de confianza para sus ministros. Entre tanto, se impulsaron dos mociones de vacancia fallidas contra Castillo. La primera rechazada el 7 de diciembre de 2021 con apenas 46 votos a favor de la admisión y la segunda el 28 de marzo de este año con apenas 54 votos a favor. Castillo Terrones se salvó porque el Congreso nunca pudo llegar a los 87 votos que exige la Constitución para destituirlo como jefe de Estado. A partir de estos conflictivos trámites, ambos poderes del Estado comenzaron a jugar a los policías y ladrones y, sobre pretexto de buscar el control político y el equilibrio de poderes, se olvidaron de gobernar y representar a todos los administrados. Pero el Ejecutivo no se quedó tranquilo y algunos alfiles ligados al presidente empezaron a ventilar la posibilidad de disolver el Congreso. Recordemos que el fugaz expremier Héctor Barler anunció en el mes de febrero que si no le otorgaban el voto de confianza, entonces el presidente Castillo podría optar por disolver el Parlamento. Otro indicador contundente de aquella tesis fueron las declaraciones que hace 2 meses dio en una entrevista en un medio el titular de Justicia, Felichero, aseverando que la disolución del Congreso sería la solución para varios problemas que azotan al país y que el mandatario ya tenía planeado realizarlo. Se evaluará en su momento, porque también te lo digo, no descartamos esa posibilidad. Por otro lado, los sectores más conservadores del legislativo y que desde un principio rechazaron el proyecto de una asamblea constituyente, se mostraron más que convencidos que si ellos no ganan por puesta de mano, es decir, si no vacan a Pedro Castillo, entonces él, tarde o temprano, los disolverá, por las buenas o por las malas. Eso sin contar el reciente informe de la DIN, a pedido del presidente para evaluar los escenarios en caso se dé la vacancia o el cierre del Congreso. ¿Acaso esto es una paranoia que obedece a una mala hermenéutica parlamentaria? Si tomamos en cuenta que Castillo Terrones nunca pidió cuestión de confianza para agotar la famosa bala de plata u oro. Lo más importante de todo es que ellos están evaluando cerrar ilegalmente e inconstitucionalmente el Congreso. ¿Realmente estamos expuestos a que se repita un nuevo 5 de abril con los tanques en las calles, a pesar de prever que el mandatario no tendría el respaldo total de las Fuerzas Armadas? Lo único verosímil en estas improductivas escaramuzas es que tanto el gobierno de Lápiz y el Parlamento durante 14 meses de gestión no han sido capaces de producir algo positivo en beneficio de los 33 millones de peruanos. Y lo que se señala en el informe es claro, ¿no? De alguna forma, por un lado, no hemos tenido productividad del Parlamento, claro, pero tampoco lo hemos tenido del Ejecutivo. Así es. ¿No? Y eso es preocupante porque ya vamos 13 meses de gestión. ¿De qué productividad legislativa podemos hablar? Y creo que ahí se centra precisamente el repudio y el rechazo que siente la población hacia el Congreso. Claro. ¿No? Claro, hay una etiqueta de ser un Congreso obstruccionista, que lo trabajó bastante bien Martín Vizcarra anteriormente, pero se vuelve a esto. Pero acá la figura es distinto. Si bien hay señalamiento, hay cuestionamiento, no tanto fiscalización desde el Congreso, pero más señalamiento y cuestionamiento hacia el presidente Castillo, pero estos cuestionamientos no son gratuitos. Hay razones que el propio presidente y su familia y su personal más cercano ha dado a la población y a los medios, ¿no? Jennifer Paredes está en prisión, no está por una casualidad, está por una causalidad. Hay hechos concretos y eso mucha gente no entiende.
Claro, hay, yo creo, pequeños grupos minoritarios que de repente tiran piedra, pero los argumentos son mayores. Fiscalía actualmente tiene 6 carpetas de investigación contra el presidente. Claro, es verdad, Edwin. Lo que pasa, todo cae por su propio peso, pero todo en su momento. Es decir, hay plazos también, ¿no? Hay que reconocer que gran parte de la prensa oficial es parte de una facción, pues. Hay que considerar de que al unísono todos los días salen con la noticia contra el presidente Castillo. O sea, nosotros no apoyamos al presidente Castillo, somos independientes, pero tenemos esa mirada más distante del resto de medios, que la única consigna que tienen es chancar al gobierno todos los días, a veces con argumentos y a veces no. Entonces, y el Congreso, como tú mencionas, está ejerciendo una labor realmente deplorable. No está representando a los 33 millones de peruanos y no está haciendo una producción legislativa deseable. Claro. Y tampoco está fiscalizando, si nos circunscribimos al verdadero término de fiscalizar al Poder Ejecutivo. Está emprendiendo una batalla frontal. Y muchos golpean el pecho hablando de gobernabilidad. Entonces pongan las barbas en remojo. Es verdad que el presidente Castillo está en un momento muy difícil. La Fiscalía ya, como el persecutor del delito y el titular de la carga de la prueba, ya nos va a tener en algún momento con noticias contundentes, y es ahí donde el Congreso va a tener la pelota en su cancha para poder emprender, no sé, alguna denuncia constitucional por infracción o un juicio político. Pero hay que saberlo hacer. Ahora quiero acotar el detalle de esta nueva paranoia, de que se corre el riesgo de que se cierre el Congreso, gracias a que se ha filtrado el informe de la DINI, ¿no? Pedido por el propio presidente, que, ojo, no está impedido de hacerlo, es el jefe de Estado. Él puede pedir los informes de inteligencia habidos y por haber. ¿Qué ha sucedido? Bueno, la DINI ha fungido de científico social. Han hecho una investigación que tiene que ver cómo serían los escenarios si es que se produce una vacancia contra el presidente o si se disuelve el Congreso. Y están diciendo muchos medios de que parece una guerrita, ¿no? De un colegio. Dicen, no, cuando hablan de que del escenario cuando haya la vacancia, no va a ser catastrófico, pero si se disuelve el Congreso, va a ser menor. Yo no he leído eso en el informe. Estos policías que han hecho el informe de alguna manera han equiparado que ambos escenarios no serían positivos para el gobierno. Pero escucho, por ejemplo, algunas personas en los medios que están diciendo ya se viene la disolución, ya se viene la disolución. Y señores, una prueba de que eso lo veo muy remoto es que Pedro Castillo, con todo lo ignaro que se le ve, porque muchos lo critican por ser muy ignaro en muchos temas, ¿por qué no ha emprendido la bala de plata o la bala de oro desde el año pasado? Poniendo un primer ministro indeseable para muchos opositores, vamos a hacer la ecuación. Si lo hubiera puesto a Bermejo como premier, el Congreso no le hubiera dado el voto de confianza y hubiera dio la bala de plata. Y hubiera seguido arremetiendo de repente con Vladimir Cerrón como premier, un ejemplo. Claro. Y el Congreso no lo hubiera permitido. Se consumaba la bala de oro y disolución. Castillo no lo ha hecho. ¿Y por qué tendría que hacerlo ahora? Sí, hay una realidad, ¿no? Y una lectura clara en las calles. La gente rechaza el Congreso, ¿no? Este Congreso y otros congresos, la gente en las calles siempre lo ha rechazado. Y estaba tratando de ver si en este Parlamento o en los anteriores algún congresista haya podido superar el trabajo que hizo Susy Díaz en el Parlamento. Buena y sorprendentemente no la han podido superar. Estamos hablando de Susy Díaz, porque en su momento mucha gente y medios también la criticaron, pero es un referente dentro de la tarea, la labor parlamentaria que hizo en su momento. Estoy hablando de Susy Díaz, sí, la ex vedette, ¿no? Actriz, ahora hace un poco de todo, pero es lo que tenemos como referente en el trabajo parlamentario. Ninguno de los 130 que están en el Congreso pueden decir que están trabajando. Pero tuvo una producción legislativa, ¿no? Por eso, en su momento. Por eso, o sea, estos 130 congresistas que tenemos, ninguno se puede golpear el pecho y decir, yo estoy trabajando, porque la realidad es que no lo están haciendo. Están tal vez gestionando algunas cosas pequeñas,
pero cosas concretas que beneficien a la población no le están haciendo. Les encanta la semana de representación, les encantan los viajes, viajan aquí, viajan allá para diferentes tipos de eventos que no son relevantes, pero eso les encanta el trabajo remoto. Hasta el día de hoy hay muchos congresistas que desde su casa están despachando, y no hablo del personaje que despachaba desde la playa. O sea, ellos no tienen mandato imperativo, es decir, no tienen prácticamente un recinto u oficina obligatoria que tienen que despachar. Esas son las joyerías de los congresistas. Pero repito, muchos siguen trabajando remotamente y nadie dice nada. Sí. ¿Por qué no acuden al hemiciclo para al menos, no? En fin. Sí. Y también otro tema que ya en redes, sobre todo, se ha puesto bastante caliente, son las elecciones municipales, ¿no? Y quiero conversar acá unos minutos sobre los candidatos, digamos, que son más mediáticos, no favoritos, pero sí mediáticos a Lima. Tenemos por un lado a Urresti, que va con el partido de Podemos, y por el otro lado está Porky, ¿no? López Aliaga, el popular Porky, y también tenemos a el partido de Perú Libre. Yuri Castro. Yuri Castro, no, pero digamos que está en escalera, ¿no? Renovación. El partido de Juntos por el Perú, donde está Gonzalo Alegría. Entonces, yo creo que en este momento, y es lo que la gente habla, la gente comenta, las redes también habla, hay bastante actividad de Gonzalo Alegría, actividad de Urresti y actividad de Rafael López Aliaga. Pero las propuestas, yo creo que lo más rico y lo más importante son las propuestas. En ese sentido, yo me río un poco de la propuesta de Porky, que quiere hacer una especie de una playa artificial en San Juan del Lurigancho. Edwin, pero déjame decirte una noticia de último momento, ¿no? Ahora que está Manuel acá mirándonos sobre el tema municipal. Yo mientras que venía con el carro, me dieron la información que en un canal estaban pasando un debate en estos momentos en la Cámara de Comercio de los candidatos de Lima. Y me informaron que en este debate estaban casi todos los candidatos, que no son muchos en Lima, menos el señor Urresti, ni López Aliaga, ni el señor Forsyth. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué falta de respeto es eso a los electores limeños? Bueno, ¿no? Claro. No sé qué te merece ese tipo de... No, son candidatos que de alguna forma se corren, pero no solamente se corren a estos debates. Nosotros, formalmente hemos hecho la invitación al candidato Rafael López Aliaga. Un mes y medio, creo que ya pasaron 2 meses ya, ¿no? Se hicieron los locos. Dijeron primero sí, comunícate con el jefe de prensa, conversamos con el jefe de prensa, que vamos a ver el día, y hasta ahora no. Entonces, es gente que en realidad, yo creo que como candidato no tiene muchas propuestas, y a eso quiero ir. Entre Urresti y Rafael López Aliaga, lamentablemente son 2 candidatos sin propuestas. Son candidatos que venden humo. Lo quiero decir, porque ya basta de vender humo a la gente. Venden humo, exacto. Son vendedores de humo. Y eso a mí no me gusta para nada, es por eso que lo señalo. Por ejemplo, esa frase muy demagoga, muy populista, muy malintencionada de decir hambre cero. Hambre cero, señores, por favor. Qué demagogia, ¿no? Qué falta de respeto a los limeños y sobre todo a las personas que viven pues en los cerros, en las periferias, gente que se organiza con las ollas comunes. ¿De cuándo acá un alcalde de Lima se preocupa de la desnutrición y del hambre de los peruanos? Eso no es prerrogativa de un gobierno, de un poder ejecutivo con sus ministerios. Entonces, no vendan humo, no vendan humo. Otra clase de vender humo es decir, cero delincuencia. Otra demagogia de mal gusto. Todos sabemos que la delincuencia la combate y la fuerza pública la tiene la policía, el Ministerio del Interior. Y un municipio solamente tiene que emprender una política pública con respecto a prevención, así que no engañen a los electores. Eso también es importante saber. Yo creo que ya también el público, gracias a Internet y a esta democratización de la información, está pues conociendo más sobre el tema, ¿no? No se deje engañar, no se deje sorprender, no permita que le vendan humo. Eso es importante tener claro en estas elecciones municipales que ya en unas semanas vamos a tener nuevamente que ir a sufragar. Y otro detalle rapidito. Yo estoy seguro que el señor Rafael López Aliaga ya postula a la alcaldía de Lima. Vamos a hacer una hipótesis. Sale elegido alcalde.
¿Y cuándo son las elecciones generales para la presidencia? En el año 2026. Estoy seguro que va a abandonar la alcaldía. Al estilo Forsyth. Al estilo Forsyth. ¿Eso es legítimo? ¿Eso no es un despropósito? No hay compromiso, Por hay favor. interés, que es diferente, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y en el segundo bloque vamos a conversar con nuestro invitado, que es Carlos García Montero, subdirector de la Escuela de Arte Corriente Alterna. Regresamos. Bueno, y regresamos en el segundo bloque, Lima Gris, por Fuego TV. Y ya tenemos en el set a nuestro invitado, que es Carlos García Montero, subdirector de la Escuela de Arte Corriente Alterna. Darte la bienvenida, Carlos, al programa. Gracias, Edwin. Gracias, Luis Felipe. Encantado de estar con ustedes. Bueno, hemos invitado a Carlos porque hace 2 días, si es que no me equivoco, se ha inaugurado un nuevo campus de Corriente Alterna en Lima, aquí cerca a la Vía Expresa, que es mayormente conocida, ¿no? Pero ¿por qué me parece interesante esto? Por 2 cosas. Por un lado, es un espacio más que se dedica a la formación de artistas, pero además, a pesar que hay en el país, hay que decirlo, un temor de invertir, Corriente Alterna se ha atrevido, ¿no? Ahora, no sé qué pensará Carlos, pero para mucha gente se asusta con Castillo y dice que de repente este gobierno comunista, como lo tilda, no va a permitir que las empresas avancen. Pero vemos, no, me sorprende que una escuela de arte invierta 15 millones de soles en un nuevo espacio moderno, y ya nos contará. Primero, ¿desde cuándo nace este proyecto de expandir Corriente Alterna? Si bien está en Miraflores, ahora se está expandiendo. Sí, es muy cierto. Nos estamos proyectando en este espacio realmente desde el año 2018, desde la adquisición de Corriente Alterna por Intercorp. Y con mucho deseo tratamos de salir durante la pandemia, pero fue imposible, ¿no? La pandemia hizo que se retrasaran nuestros planes, ¿no? Y por eso estamos saliendo ahora con todo este ímpetu, ¿no? Como ustedes saben, nosotros como grupo, ¿no? Buscamos siempre ser líderes, no solamente a nivel local, sino internacional, ¿no? Y creemos muy firmemente que el Perú tiene un talento enorme, ancestral, en los temas vinculados a la creatividad, el diseño y las artes visuales en general, por supuesto la fotografía también incluida, y esa apuesta va por ese lado, ¿no? Creemos que podemos ser una potencia latinoamericana de temas vinculados al arte y la creatividad. Carlos, Corriente Alterna, bueno, creo que ya va a cumplir 30 años, ¿no? Nada menos. Sí, este mes. Empezó con una opción modesta en una casa, creo, y finalmente fue creciendo. Pero la pregunta, ya en el ámbito académico, creo que estaban en los trámites de convertirse en universidad. ¿Ya lo lograron? ¿Cómo va el trámite? Nunca hemos tenido la pretensión de ser universidad. Siempre nos hemos ubicado en un primer momento de manera muy romántica hacia la escuela de arte. En este momento, como existe una legislación muy lenta en el país vinculada a lo que se llama las ESFAs, nosotros hemos optado por licenciar un instituto de educación superior enfocado principalmente en el diseño, ¿no? Pero es de 5 años. La carrera en la escuela... Tenemos una carrera de 5 años, claro, que es nuestra carrera, vamos a llamarla así, legendaria, ¿no? Nuestra carrera de artes visuales contemporáneas, que es única en el país porque es la única que plantea este enfoque multidisciplinario, donde no estudias la especialidad artística de pintura o grabado separada de las demás. Tú estudias todos los temas artísticos y los integras en su momento dentro de la carrera, y ese ha sido nuestro gran diferencial. Ya, pero el grado es... Tenemos, no sé si su género, no hay un bachillerato. ¿Qué tipo de licenciatura es el grado de...? Tenemos en este momento el título a nombre de la Nación, y tenemos también el título profesional técnico, que son los que hemos licenciado, y nos encontramos en este momento haciendo el proceso de licenciamiento para sacar nuestros bachilleratos, que muy probablemente el año que venga ya sean una realidad. Ahora, Carlos, coméntanos un poco sobre el nuevo local, que se ve hermoso, una arquitectura moderna, pero ¿con qué nos vamos a encontrar? Yo todavía no he tenido la oportunidad de visitarlo, no pude ir el día de la inauguración, que ha sido el martes 6, ¿no? Pero por lo menos algunos comentarios sobre lo que el público va a encontrar en este nuevo espacio. Sí, de verdad que ha sido una apuesta importante, como tú lo has dicho. Hemos invertido más de 15 millones de soles en una infraestructura que creemos que es única en el país, porque es un hito en cuanto se trata de un instituto, una sede exclusivamente diseñada para poder trabajar y desarrollarse en los campos creativos de las artes visuales,
el diseño gráfico, el diseño de interiores y la fotografía, ¿no? Y tiene espacios muy interesantes. Por ejemplo, creo yo que uno de los más interesantes es el Fabrication Lab, el Fab Lab, que tenemos uno de los pocos que existe en Perú. Es un diseño de MIT para generar una producción que además nos hace parte de una red internacional de Fabrication Labs en todo el mundo, en el cual podemos producir diferentes cosas e integrarlas juntos, ¿no? Toda esta red internacional. El Fab Lab, como lo llamamos, está preparado para estas carreras, y con el tiempo, con las nuevas carreras que iremos creando, va a ir también implementándose este Fab Lab aún más. Tenemos un Fab Lab mediano, que es bastante importante, una inversión también bastante importante, que será aproximadamente de unos $40.000 la implementación de este espacio, y es uno de los espacios, ¿no? Todos los talleres de laboratorio, por ejemplo, para diseño gráfico y diseño de interiores y para fotografía, cuentan con la última tecnología, las últimas Macs, por decirlo de una manera. Tenemos un estudio fotográfico nuevecito, recientemente implementado, y a la vez tenemos un espacio para trabajar la edición de sonido y la edición audiovisual. Contamos con 5 galerías, una galería principal y 5 galerías, sí, a lo largo de toda la sede. ¿La sede de la Avenida Aviación va a continuar? Sí, mientras, o sea, no somos los dueños de esa sede, pero vamos a continuar mientras podamos seguir ahí, ¿no? Mientras se pueda, ¿no? Ahora, siempre es importante, porque muchas veces se habla de lo que se está haciendo, pero ¿quiénes lo están haciendo o en qué gestión se está haciendo? Yo creo que el papel que tiene la directora general, que es Carla Bedoya, es importante, ¿no? Porque en su gestión y en la tuya se están expandiendo. Totalmente, muy importante resaltar el trabajo de todo el área de operaciones y el liderazgo de la Dirección General de Carla Bedoya, también creo yo del equipo de marketing, ¿no? Liderado también por Jorge, y creo que estamos logrando un hito a nivel nacional, ¿no? Entonces es muy posible que ustedes vean este crecimiento a lo largo del tiempo de manera exponencial, ¿no? Ha habido una visión muy clara de apoyar a la parte académica, por ejemplo, en la creación del Fabrication Lab. Esta fue una idea que nació del área académica, de generar algo más vinculado al pensamiento disruptivo, a la innovación, pero también al diseño de producto, y también emplear esta tecnología para las artes y el diseño, ¿no? Entonces, es algo más experimental, porque el Fabrication Lab se utiliza muchas veces para la ingeniería, ¿no? Y se enfoca mucho de ese lado, pero trabajado para el diseño de producto y para la creación artística también puede tener resultados interesantísimos. Y el nuestro además está equipado para la producción fotográfica. Contamos con drones, por ejemplo, y una increíble impresora que es la P9000, que es especializada para el Fine Art Printmaking, ¿no? Entonces tenemos de verdad algo muy completo ahora que estamos iniciando para tener una ventaja interesante para los estudiantes, ¿no? Que van a tener una experiencia muy rica. Nosotros creemos que hemos generado este espacio que es como el Central College St. Martin's en Londres, o la Bauhaus, que es la iniciadora de la corriente del diseño, ¿no? En ese sentido, has mencionado una palabra importante, tener una ventaja. Y creo que Corriente Alterna, por lo que te estoy escuchando, hay una ventaja vanguardista, tecnológica, a diferencia de Bellas Artes, que es más tradicional, y lamentablemente, por ser del Estado, faltan recursos, hay que decirlo, ¿no? Católica igual creo que se ha quedado un poco también, no ha dado el salto. Pero tiene recursos, ¿eh? Claro, tiene recursos, pero no solamente es necesario los recursos, sino también la visión de la gente que está delante de eso, ¿no? Es por eso que yo creo que Corriente Alterna, con este nuevo campus, está dando un paso importante para diferenciarse de los otros centros de formación artística, ¿no? Esos centros son muy valiosos sin duda, ¿no? Sin embargo, Corriente Alterna siempre ha mantenido esta proactividad en cuanto a la avanzada de lo que implica el reconocimiento de las artes visuales, y siempre ha tenido este enfoque, digamos, contemporáneo, ¿no? De enfocarse en la cultura contemporánea, siempre con un énfasis, digamos, en lo clásico, porque de ahí nace todo, pero proyectándose con una perspectiva hacia el futuro, ¿no? En ese sentido, mencionaste siempre, no descuidando lo clásico, ¿qué tanta relevancia tiene en la currícula de Corriente Alterna la academia? La academia clásica, el dibujo, la escultura,
Muy ¿no? importante. Nuestros cursos base, ¿no? O sea, nosotros nuestros fundamentos visuales, vamos a llamarlo, se dan durante los primeros 3 años, ¿no? Y va evolucionando de lo más clásico, digamos, empiezas a pintar bodegones, ¿no? Y luego vas encontrando los cursos más experimentales a lo largo que te acercas al final de la carrera. Y hay un punto en que les damos la libertad total. Ellos entran a un espacio mucho más abierto y flexible, y vamos a llamarlo, más profesional, en el que ya empiezan ellos con sus propias salas y con unos consejeros especializados, unos docentes especializados, a decidir si la exposición de pintura tendrá sonido, si hay una exposición de esculturas, claro, con una pintura y con grabados, ¿no? O si es más renacentista y solamente son pinturas, ¿no? Digamos ¿es factible entonces que un egresado pueda terminar un proyecto plástico más allá de una instalación sonora? ¿Es factible? Sí. Es bastante experimental el approach que tenemos, y justamente nuestras carreras de diseño y de fotografía se acercan a eso, ¿no? Y lo, digamos, proyectan. Ahora, Carlos, desde tu experiencia, ¿cómo has visto este cambio? Porque si bien ahora Corriente Alterna pertenece a una corporación que es Intercorp, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde dentro, ¿no? Que nosotros no podemos ver, ¿no? Bueno, le ha dado la solidez administrativa y la sostenibilidad para lograr este emprendimiento enorme, ¿no? Que tiene justamente el deseo de ser un hito a nivel nacional, ¿no? Nosotros queremos de alguna manera acercar la enseñanza de las artes a todos, ¿no? La enseñanza del diseño a todos, la enseñanza de la fotografía a todos a nivel nacional, ¿no? Y estamos nosotros proyectando a futuro poder tener sedes de Corriente Alterna a nivel nacional, en tener educación a distancia de primera, ¿no? Y poder hacer accesible este tipo de conocimiento en provincias alejadas del Perú, ¿no? Y creo que tenemos ese legacy de arte en todo el Perú. Es decir, hay una visión más inclusiva también para llegar al público que no ha tenido en años anteriores la facilidad de estudiar en Corriente Alterna. Y es un trabajo de infraestructura y también a nivel pedagógico importante, ¿no? Nuestro equipo del back office, por decirlo así, también ha crecido con profesionales que tienen un liderazgo en este tema, y eso poco a poco se va a ir notando a través de las promociones nuevas que salgan en Corriente Alterna. Bueno, estás diciendo, Edwin, inclusiva, pero tendrías que terminar un poco el concepto. O sea, inclusiva, me imagino que probablemente a futuro se va a descentralizar en otras partes del Perú. Pero, sí, y de Lima. Pero inclusiva para los estudiantes o los jóvenes que quieran estudiar arte, pero que tengan los medios. O sea, por los costos de la escuela, ¿no? Que tiene costos un poco onerosos, ¿no? Bueno, hay accesibilidad, los costos son dentro del estándar del mercado e incluso un poquito más bajos porque queremos justamente hacerlo accesible. Ahí habría que ver una política corporativa de parte y tenemos unas excelentes becas, ¿no? O sea, nosotros... eso me interesa, las becas, porque el público siempre... ¿no? Contamos con la Beca América, que es una beca bastante importante que puede darle hasta el 50% de descuento en el primer ciclo y para toda la carrera a la persona que ingrese. Es una beca extraordinaria, de hecho ha sido parte de nuestra captación reciente, y luego contamos con todo un modelo de becas socioeconómicas y digamos también las becas de la ley. Tienen categorizaciones, ¿sí? Interesante. Sí. No es totalmente cierto el tema de la inclusión en nuestro caso. Queremos de alguna manera que se deje de lado la idea de que las artes, el diseño, la fotografía son carreras solamente de una élite, ¿no? Claro. En todos los lugares del mundo esto es percibido de una manera distinta, ¿no? Y creemos que esa transformación en el Perú puede llegar a través de nosotros. Interesante, suena muy romántico, pero yo en lo personal considero que aquí si hay un establishment elitista con el arte, y no quiero mencionar al patronato y otras instituciones, pero hay muchos artistas en el resto del Perú que son huérfanos, y hay un grupo pequeño que maneja el arte a niveles elitistas. En lo personal, yo tengo esa idea y lo puedo corroborar, pero ahorita no es el momento de discutir eso, ¿no? Claro, hablaste también queremos ampliar eso, ¿no? Claro. Queremos cambiarlo. Hablaste también de las galerías que tiene el nuevo campus, ¿no? 3 galerías. Mi pregunta es... 5 galerías. Mi pregunta es, ¿solamente va a poder exponer estudiantes de Corriente Alterna o de repente va a haber
algunos artistas invitados, ¿no? Muy buena tu pregunta. Me permite contarles que vamos a tener también operando un centro cultural, ¿no? Que va justamente a trabajar todos estos puntos con una programación que incluya personas externas, artistas relevantes del momento, y ya estamos preparando cosas importantes que serán de los primeros en conocer. ¿El centro cultural más o menos está proyectado para mediano plazo? ¿O? Corto plazo. Interesante, sí. Porque todos somos testigos del Centro Cultural de la Católica, que es muy interesante y sería una buena competencia. De hecho, los invito a que vengan a partir de la semana que viene, desde el martes, de lunes a viernes, de 9 de la mañana, y a todos los televidentes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, para que puedan ver actualmente las 7 exhibiciones que tenemos dentro de estas galerías en Corriente Alterna. Esta vez estamos utilizando las galerías y también espacios digamos, que normalmente serían para dictar clases, y tenemos una especie de festival bienal de arte donde los egresados de Corriente Alterna son los artistas principales, ¿no? Ya se está exponiendo en las 5 galerías ahorita. La inauguración arrancó con una super exposición, estas 7 exposiciones que le digo, y el martes, a partir del martes, van a ser abiertas al público, y bueno, los invito a que nos acompañen. Interesante. Perfecto. Otra cosa también que quería conversar era, si bien la pandemia, digamos, nos ha enseñado a vivir con la tecnología, pero hay instituciones, y sobre todo el caso de instituciones que forman, que se han tenido que adaptar, ¿no? Todos. ¿no? En ese sentido, ¿cómo hizo Corriente Alterna para poder dar clases virtuales, sabiendo que en este caso es necesario lo presencial también? Sí, somos muy tecnológicos, entonces cuando golpeó la pandemia estábamos preparados. También formamos parte, tenemos una red internacional muy nutrida, de hecho tenemos 6 convenios internacionales en Europa, en América del Sur, y a través de ellos, como a manera de consorcio, nos apoyamos para poder dar la mejor opción virtual que podamos dar de educación artística, ¿no? También somos parte de otro comité que tiene que ver con escuelas de los Estados Unidos que tienen años desarrollando clases virtuales, y pudimos salir rápidamente en un momento muy difícil, no dictando clases las primeras semanas de pandemia, pero sí una respuesta inmediata desde la institución con un programa virtual de conferencias internacionales y nacionales, ¿no? Entonces eso fue como un programa piloto que nos permitió en el mediano plazo, en el corto plazo, poder dar las clases virtuales. Y luego, en el primer momento que el Ministerio de Educación y el gobierno implementó esta legislación donde las clases que necesitan taller se podían dar, inmediatamente creamos un piloto para que los estudiantes puedan volver a las aulas y puedan realizar escultura, puedan realizar pintura ya físicamente con todos los protocolos, ¿no? Y así es como hemos llegado a lo que estamos ofreciendo ahora, que es muy similar, ¿no? Clases, digamos, semipresenciales, donde los cursos prácticos son 100% presenciales. Carlos, algunos ortodoxos se resisten en pleno siglo XXI a aceptar que ya hay un criptoarte, por ejemplo, ¿no? O los NFTs, ¿no? Que son acciones en algunas exposiciones virtuales, etcétera. Se resisten. En ese sentido, Corriente Alterna, dentro de su paradigma, con su alumnado, con los chicos que están estudiando, de alguna manera influye en este tipo de arte postmoderno. Yo no lo llamo contemporáneo, porque el arte contemporáneo viene desde atrás, en este tipo de paradigmas de arte. Estamos muy involucrados, ¿no? Tenemos artistas de nuestros egresados que son líderes en el país en la creación de los NFTs. Incluso nuestros alumnos, ¿no? O sea, en la última Bienal de Denver, uno de los organizadores principales es actualmente alumno de Corriente Alterna, es un pintor muy bueno, y a la vez una persona que está desarrollando NFTs a todo nivel, ¿no? Y no es el único. Entonces sí estamos muy interesados en el tema sobre todo del desarrollo entre el arte y la tecnología, ¿no? Interesante. Ahora, otro tema que es importante y me gusta siempre tocarlo, y creo que tú tienes una mirada importante en este sentido porque estás dentro de una institución que forma artistas. Se habla de industria cultural, pero para mí existe un mercado cultural. Yo creo que en el Perú todavía no se puede hablar de una industria, lo que es
en realidad una industria como tiene Argentina hasta Colombia. Pero, ¿qué se necesita en realidad, Carlos, para que Perú ya se pueda hablar de manera seria de una industria cultural? Si bien no estamos como líderes en la región en lo que es las industrias culturales, nosotros tenemos una industria cultural. Tenemos nuestro cine, tenemos las artes visuales, tenemos la danza, todo lo que es folclórico. Tenemos muy buen diseño, internacionalmente reconocido, y tenemos de los mejores fotógrafos del mundo. O sea, nosotros tenemos ganadores del World Press Photo, varios ganadores del World Press Photo, entre otras distinciones, ¿no? Entonces yo creo que lo que está faltando es apuestas como la que hace Corriente Alterna, como la que hace Intercorp, hacia generar una industria cultural, ¿no? A dar un marco, ¿no?, académico en este caso y formativo para poder justo lanzar una idea muy diferente de lo que es la creatividad peruana en este momento, ¿no? Bueno, en eso te doy la razón, porque para que las industrias culturales sean implacables y masivas en el Perú, tiene que haber una democratización en principio, y las corporaciones o la gran empresa tiene que apostar por industrias de arte. O sea, invertir, hacer más recintos, hacer construcciones ciclopias, modernas, etcétera, como la que hace Corriente Alterna. Yo creo que ahí habría una industria cultural. Vamos a poner una hipótesis: hubieran unas 30 corrientes alternas de diferentes nombres o diferentes propietarios. Yo creo que eso sí sería una industria sostenida, como ya existe en otras partes, ¿no? Y de repente nosotros podemos ser los que comienzan esto y vayamos contagiando a los demás, ¿no? Eso suena interesante. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo creo que también la industria cultural debería tener el apoyo del gobierno, que no lo tiene. Hay que ser sinceros también en eso. Es cierto, pero no podemos esperar a que el gobierno haga todo y tenemos que actuar, ¿no? Ahora, Corriente Alterna tiene algo también muy interesante que propaga en todas sus carreras, es el gen del emprendimiento. O sea, el de Corriente Alterna no solamente va a hacer una foto o va a hacer arte, sino va a tener una galería. De hecho, en la actualidad, una de las galerías más importantes de Latinoamérica es la galería de un egresado de Corriente Alterna, ¿no? Que es la Galería Revolver, que tiene sede en Lima y tiene sede en Buenos Aires, y que es considerada que ha logrado hitos históricos a lo largo de su trayectoria como galería, que lleva a tener creo que 14 o 15 años, ¿no? En la actualidad, una de las galerías más cool que hay en Lima es la Galería Nau, que acaba de abrir por acá cerca en San Isidro. Es también de un egresado de Corriente Alterna, ¿no? Entonces estamos viendo que no solamente se trata de magníficos artistas, magníficos diseñadores, como el caso, por ejemplo, de Elena Damiani, que está exhibiendo en el Museo de Arte Contemporáneo ahora, o de Jerko Slatar, que es uno de los directores creativos de Puna Design Studio, ¿no?, que también es líder internacional. Él ha ganado la Bienal Iberoamericana del Diseño en Madrid en el 2020, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que es importante, que tiene representación internacional y que deja sobre todo el mundo del Perú, la creatividad, el diseño, la fotografía en un buen lugar. Claro. Nos quedan pocos minutos, Carlos. Quería consultarte, si bien la invitación está abierta para nosotros para visitar el campus, pero de repente habrá algo abierto al público, para que el público interesado, ¿no? Sí, de repente, las exposiciones. no, me refiero a visitar el campus en general. Sí, ¿no? Podemos visitar el campus, como les cuento, desde el martes de la semana que viene. Perfecto. O sea, abierto al público. Abierto al público en el horario de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y los sábados desde las 9 hasta la 1. Y de verdad los esperamos, creo que van a tener una linda experiencia. Pero por favor, la coordenada exacta, ¿no? Es entre Javier La Prado dirección y... exacta, Paseo de la República 2557. Exactamente. Al costado, entonces, del edificio Interbank, creo, ¿no? Sí, está el edificio de Interbank, está Química Suiza, me parece, y al costado estamos nosotros, y la verdad que es un edificio bastante visible, queda frente al Metropolitano, es de fácil acceso, se llega muy rápido. Correcto. Si bien uno quedaba frente al mar o queda frente al mar, el otro queda frente a otro tipo de océano, que es el de la ciudad. Este tiene la curvita está, ¿no? Sí. O como diría Eloy Jauregui, el cronista, nuestro amigo, que dice, algunos tienen la casa frente al mar y otros frente al mal. Pero bueno, es importante, y sobre todo estos espacios que son y se convierten en puntos estratégicos para el desarrollo de la cultura en nuestro país, y además Lima necesita de color, ¿no? 100%. 100%. Muchas gracias, Así Carlos. que, Claro Carlos, que sí. te agradezco por compartir información sobre este nuevo espacio, y sin duda vamos a ir a visitar. Muchas gracias por la invitación, gracias Luis Gracias Felipe, por gracias Edwin. No, gracias a ti. Bueno, Gracias esto ha a sido Lima Gris, y nos vemos el día martes. Regresamos. Chao.